Seguimos compartiendo la mañana del 11. Pasaron 4 minutos del mediodía. Momento de recibir a José Luis López para hablar de seguridad informática. Jota, buen día. ¿Cómo te va? Hola, 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 ¿cómo andan por ahí? Bien, espectacular. Bueno, Me ¿qué tenemos alegro, qué para hoy? temprano hoy. Qué temprano hoy. Ah, sí, las Sí. cosas cambian. Bueno, está bien. Justamente no tenía mucho material para viendo el tema del tiempo, pero bueno, vamos a ver lo más interesante de lo que está pasando ahora en el mundo de la ciberseguridad. Hay un tema que bastante eh, que tiene una vuelta de tuerca, digamos. Hay un asunto que está relacionado con algo que para todos nos resulta sorprendente, ya he hablado algo en parte de eso, el hecho de que, por ejemplo, hacemos una conversación o una charla con alguien o enviamos un correo o un WhatsApp sobre un tema X y al poco tiempo estamos recibiendo publicidad de eso, ¿no? Ya lo hemos visto que WhatsApp, por ejemplo, que Facebook, tiene en la configuración opciones para compartir esa información que recoge con otras aplicaciones y que tenemos que entrar en la configuración para desactivarlas sin nuestro conocimiento. Pero va a un punto más allá, esto que voy a comentar ahora. Para entrar en tema, hay una cosa que está relacionada con esto, que es un tema que, bueno, ha causado cierta opiniones divergentes, a favor o en contra, que es una iniciativa de un anuncio de Apple que dice que para luchar contra la pornografía infantil va a realizar algo que tal vez traspase un poco no sé si la ética o la privacidad del producto. Recordemos que Apple, por ejemplo, se negó sistemáticamente a dar bueno, los datos de los datos de su información cifrada cuando ocurría un delito, en fin, porque esa información inclusive está cifrada a nivel digamos que en los servidores que pueda está esa información en el propio teléfono, no puede ser descifrada, no puede ser vista por nadie, ni siquiera por Apple. Entonces, este anuncio de que Apple puede ser capaz de examinar si en un teléfono hay imágenes que puedan tener algo de relación, alguna relación con imágenes relacionadas con pornografía infantil, significa que va a examinar esa información para ver si en nuestros teléfonos, si en nuestro teléfono, en nuestro iPad, supongo que abarca todos los sistemas operativos de Mac, hay información que pueda ser ilegal de explotación sexual de menores, que es un delito que sabemos que está creciendo enormemente con este tema de la pandemia. Y por lo tanto, habría alguna forma, digamos, de poder descifrar esa información. Y eso realmente es curioso, más allá de ser preocupante, porque hay algo fundamental en esto. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta, que eso lo hemos, digamos, las propias empresas lo dicen y nosotros lo hemos comentado más de un montón de veces, es que la información que nosotros compartimos está relacionada también con Facebook porque tiene un proyecto parecido. Que nosotros compartimos a través de los chats, a través de los grupos, o sea, la conversación privada no puede ser vista por la empresa Facebook o la información que está cifrada en los teléfonos, en el caso de Apple, puede ser vista por Apple. Entonces, ¿cómo se puede identificar esto si no tienen acceso a la información? Hay un tema que pasa un poco desapercibido, que es, digamos, vamos a relacionarlo para que se entienda, tratar de que se entienda. El asunto es que cada vez, obviamente, es más fácil conseguir un montón de datos, es más fácil procesar esa cantidad de datos por la capacidad de procesamiento que tienen hoy día las computadoras, la cantidad de datos, la cantidad de computadoras que se puedan sumar a esto. Entonces hay una forma de cifrado, digamos, empleada por las empresas que lo que genera son números, símbolos sin sentido,
Pero tiene una característica. ¿Qué quiere decir? Esos datos, aunque no tienen un significado, o sea, no tienen algo que pueda ser leído por una persona, son datos que pueden ser comparados con otros datos similares y de alguna manera con un algoritmo de computación pueden llegar a discernir si determinadas símbolos de datos, cantidad de datos, XL, lo que fuera, digamos, cosas raras que no tienen sentido humano, se repiten en ese tamaño enorme de datos que tienen las empresas de nosotros. Si esa información se repite y puede ser, digamos, comparada de alguna manera con algunos temas concretos, con algunas opiniones concretas, puede pasar cosas, de hecho está pasando, que por ejemplo nosotros pidamos o hablemos de un viaje, de un vuelo, con un amigo, aprovechando que se termina la pandemia, digamos, es utópico esto, por el momento al menos, y por lo tanto yo estoy planificando un viaje a lo que fuera y al poco tiempo empiezo a recibir publicidad de viajes en avión. ¿Qué ocurre? Que dentro de esa cantidad enorme de datos que no puede ser vista por las personas, pero sí están los servidores de estas redes, hay partes de esos datos que se pueden, digamos, comparar con ciertos temas. De esa manera, esos temas pueden ser utilizados para generar publicidad. Es decir, si en una conversación, en un montón de datos que nosotros estamos enviando a Internet, en esos datos que son cifrados y no pueden ser vistos, no pueden saber que somos nosotros, no pueden saber nuestras fotos, no pueden sacar nuestras fotos y compartirlas a su vez, o imprimirlas, o guardarlas, o lo que fuera, pero sí hay señales dentro de esa cantidad de datos que eso equivale a, digamos, por comparativa, por cantidad de datos, reitero, de cantidad de usuarios que están usándolo, que una X mancha en ese montón de datos significa vuelos, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, eso es enviado o sirve para generar publicidad y de esa manera, esa publicidad, mejor dicho, empezamos a recibir ese tipo de publicidad sobre algo que estábamos hablando. Y no sé si se entiende esto, no es que estrictamente nos estén escuchando, pero sí están comparando la información y pueden sacar conclusiones. Esto lo hace obviamente la computadora por su, digamos, poder de procesamiento, la cantidad de computadoras que existen en el mundo, el tamaño inmenso y el poder económico que tienen estas empresas también para generar sus propios centros de datos. Sí. Este aspecto me quería detener un segundito porque es muy llamativo y justamente mucha gente me lo ha comentado y he visto, ha pasado con algún integrante de mi familia, de que recibimos publicidad sobre algo que hablamos, porque ya no es una cuestión de que, bueno, yo estuve recorriendo las redes, dándoles me gusta a determinados videos o determinadas publicaciones, entonces ahí voy dejando el reguero de cuál es el perfil de lo que a mí me gusta y después direccionan solamente lo que a mí me gusta. Esto es sobre algo que yo hablé, o sea, incluso los teléfonos arriba de la mesa, hablamos de algo, agarro el teléfono y qué curioso, acabo de hablar de esto y cómo me surge esta publicidad. Viene el escepticismo de decir, che, ¿no estarán permanentemente escuchándonos aunque tengamos el teléfono, no digo apagado, pero que no lo estemos utilizando? Correcto, eso es de lo que estamos hablando ahora. Sí, por eso quería que te explayaras un poquito más en eso. ¿A qué se debe? ¿Cómo se hace? Lo traté de explicar en pocas palabras, es un tema bastante complejo. El asunto es que no están escuchando lo que tú dices, es decir, no están interactuando contigo en la conversación, no están escuchando, no pueden saber lo que tú estás conversando usando los chats privados y demás. O sea, la conversación en WhatsApp, por ejemplo, está cifrada, pero eso genera datos. O sea, esa conversación que la persona que recibe la conversación con la que tú estás entablando conversación, lo interpreta porque lo está leyendo como humano. Pero reitero, eso genera datos que no son leídos por humanos, pero son datos que tienen figuras parecidas. Es decir, manchas en un montón de datos que se asemejan a ciertos términos
y que se puede llegar a generar, digamos, una tabla de datos, por decirlo un poco más fácil, que una mancha gris oscura y media verdosa, por ejemplo, significa aviones, como dije yo, que otra mancha X, lo que fuera, significa Pisa. Que cosas como esas que pueden ser generadas, guardadas en otra base de datos más grande, y de esa manera pueden generar publicidad o información sobre algo que incluye esos términos dentro de nuestra conversación. Pero entonces, Sí. el famoso cifrado de extremo a extremo que siempre lo has hablado y es una seguridad de alguna manera que tenemos todos en nuestras conversaciones privadas, tiene cierta relatividad, porque de ahí, de ese cifrado de extremo a extremo, se desprenden otros datos no analizables o no leíbles por el común de nosotros o por los humanos, pero que están dejando evidentemente información de una conversación privada que yo tuve. Correcto, eso es lo que ha surgido ahora. En parte, digamos, como decía recién, este aviso de Apple llevó a hacer que se realizaran un poco más de investigaciones, porque si Apple va a investigar o va a examinar nuestros teléfonos, es un proyecto o un anuncio, si lo quieres llamar, en realidad, que simplemente es para evitar o para, digamos, atacar un delito concreto, que es la explotación sexual de menores, la pornografía infantil, y por lo tanto puede llegar a estar examinando datos en nuestro teléfono. Pero ¿cómo haces si esos datos están cifrados? Como tú Claro. dices mismo, las conversaciones están cifradas. Entonces hay un tipo de cifrado, reitero, que si bien no puede ser leído por personas, genera manchas, genera señales, genera datos. Y el problema en esto es que esa cantidad de información que siempre mencionamos, que es lo que nosotros estamos compartiendo día a día con Internet, genera una base de datos inmensa. No nos podemos hacer la idea de la cantidad de datos diarios que genera cada ser humano hoy día en Internet, y esa información no se pierde, queda guardada. Si con esa información y con capacidad de procesamiento podemos hacer comparaciones, digamos que es algo parecido a lo que mencionaba en la columna de la semana pasada respecto a generar datos o imágenes de personas a través de información obtenida, es decir, cosas parecidas o similares y se pueden armar de acuerdo al trabajo de una computadora, que como lo vimos la otra vez en tiempo real podía generar un rostro que no existía, una persona que no existía. Eso es procesamiento de datos. O sea, la computadora hace cosas sin saber lo que está haciendo, pero sí está entrenada para hacer comparaciones. Entonces, reitero, no pueden saber lo que estamos hablando, pero sí pueden tener pistas de que lo que estamos hablando incluye ciertos términos, ciertas tendencias, esto es más peligroso, ciertas palabras que pueden generar dinero, porque, como te decía, si está hablando de aviones, si está hablando de pizza, y después te llega publicidad de pizza, publicidad de vuelos de avión, Claro. obviamente genera dinero a las empresas. O sea, no nos están escuchando, pero al mismo tiempo tienen una señal o un ruido que pueden saber, sin saber quiénes somos, porque este es otro tema. No quiere decir que sepan que yo, José Luis López, estoy hablando de eso. Lo que pasa es que ocurre otra cosa de la cual también tiene que ver algo que está en proceso de cambio, que son las famosas cookies. Lo hemos hablado un montón de veces hasta ahora, el tema de las galletitas, cookies, que son datos que quedan guardados en nuestra computadora cuando visitamos sitios. Esos datos generalmente no son peligrosos, pero que guardan información no del lado del proveedor, digamos, no del lado de la empresa, sino del lado nuestro, nuestra computadora, generan datos que pueden servirnos para que la próxima vez que entremos a ese sitio ya tengamos una página X que visitamos seguidamente o un dato concreto. Eso ha generado mucha controversia, y justamente Apple no, en este caso Google, inició un proyecto para eliminar eso. Pero hay un detalle, no es eliminarlo del todo, lo de las cookies, sino que en vez de permitir información de terceros, o sea, de un aviso, sí permitan avisos de la propia empresa. Entonces ahí entra lo que estábamos hablando recién. Esa información, esa conversación que tú tienes con otras personas, no es identificada contigo, pero sí generas una huella digital que queda en tu computadora, y entonces el sitio puede generarte publicidad de acuerdo a esa huella digital que está en tu computadora, sin saber a quién se la envía. Es simplemente un usuario, un número más,
un número que es clean caja, como digo yo, porque de eso viven estas empresas, Facebook, Google mismo y otras que funcionan en base a publicidad. Aquello que es gratis, estamos dando algo a cambio, bueno, nuestros datos, eso es evidente. Entonces se identifican que esa computadora, que puede estar en cualquier lado del mundo, está interesada en pizza. Por lo tanto, bueno, a ver, clientes nuestros que compraron publicidad, tienen publicidad de pizza y se la mandamos a este usuario porque tenemos esa información. O sea, no sé si se entiende, no hay una lectura concreta y literal de lo que estamos hablando, pero sí hay un rastro digital que estamos compartiendo. Ese es el concepto, no sé si queda claro porque es un poco difícil de explicarlo, pero me parece que es fácil de entenderlo, tal vez no de entender cómo funciona porque es algo que genera las computadoras, pero que es real, que existe y que datos que información como esta que estaba mencionando recién nos llevan a que esta teoría, si se quiere, sea cada vez más real, porque obviamente estas empresas están utilizando esta tecnología. Si buscamos en Internet vamos a encontrar mucha información al respecto, que para la gente común no tiene sentido, pero que realmente es real, existe. O sea, pueden tener una información nuestra sin saber quiénes somos. No sé si eso responde tu pregunta o la oscurece, digamos. No, no, de alguna manera me dejan claro de que el panorama es mucho más vasto de lo que hasta ahora hemos venido aprendiendo contigo y que evidentemente de una u otra forma, una vez que tocamos un dispositivo para conectarnos a algo, a lo que sea, ya estamos en un terreno donde dejamos información que no será interpretada por un ser humano en algún lugar, pero sí por máquinas o por computadoras o por determinado software que decodifican y que generan estas manchas que vos decís y después pueden convertir eso en una publicidad o en un anuncio o en una sugerencia. En definitiva, es como que cada vez que agarramos un teléfono, como que abrimos una ventana al mundo y hacemos, o sea, depende de nosotros, ¿no? Si queremos ventilar nuestra intimidad o queremos ensañarnos con alguien o queremos hacer catarsis, evidentemente es una analogía con la realidad, pero que es como vos lo has dicho siempre, ¿no? Nosotros no salimos a la calle a decir datos personales o a contar intimidades de nuestro hogar o etcétera, ¿no? Y en las redes parecería que sí, porque tenemos esa pérdida de la percepción del riesgo y de el camino que pueden tomar nuestros datos y nuestros movimientos en las redes o en cualquier sitio de internet. Correcto, correcto. Y bueno, respecto a eso también hay una cosa que tiene que ver con esto, pero es un tema un poco distinto, pero tiene que ver, tiene mucho que ver, que es de esa información que nosotros compartimos en Internet justamente y no lo hacemos en la calle. Tiene que ver, por ejemplo, Claro. con en este caso, el tema de la nueva función que WhatsApp incorporó, que permite enviar fotos y videos que solo pueden verse una vez. Ya está activo, ¿no? En algunos lugares. Yo no uso WhatsApp, así que no sé si está activo aquí o no, pero creo que sí. El asunto es así. Esta nueva función genera otra tendencia que está siendo preocupante. El hecho del grooming o sextorsión, que es simplemente compartir fotos o videos con personas que son que parecen ser otras. Acá este video es de un sitio que se llama Ciber Argentina Segura o Argentina Segura, que es de SET, es un proyecto de SET que está vigente desde 2010, que lucha contra este tipo de delito. Entonces, esta es una simulación de lo que ocurre regularmente. O sea, en una conversación privada se empiezan a pedir fotos y esas fotos son compartidas. Y después pasa lo que pasa, o sea, de estafas, extorsión, por eso lo de sextorsión, diciendo que esa información va a ser revelada. El que está del otro lado enviando esos mensajes no es quien dice ser, eso lo hemos visto hasta un montón de veces y es la realidad, o sea, nunca sabemos que el que está hablando o que está conectado del otro lado con nosotros es quien dice ser, pero esto sumado al hecho de la falsa sensación de seguridad que puede aparecer el hecho de que nosotros mandamos una foto que va a ser destruida o un video que se va a ver un tiempo y va a ser destruida, nos quita del escenario o del panorama algo mucho más importante. Esto no asegura que antes de que se destruya podamos hacer una captura de esa imagen. Y eso a mucha gente no lo entiende, por lo tanto sigue siendo tan peligroso como antes. Es decir, no porque exista esta función, yo mando una foto y después se va a destruir, así que no pasa nada, no.
porque esa foto sí va a ser destruida en WhatsApp, en este caso, por ejemplo, o en cualquier otra red, pero no en la máquina de la persona que lo recibe, porque puede capturarlo sencillamente con un clic, y no hay protección contra ello. Aun cuando las aplicaciones puedan tenerlo, pueden ser capturados. Como siempre, José Luis, clarísimo, y además con ese videíto animado quedó en evidencia una vez más cómo pueden llegar a funcionar las cosas, ¿no? Cómo creemos estar frente a un mundo que probablemente esté muy lejos de ser el mundo real, más allá de que sea virtual, pero que tampoco tengamos la certeza de que estoy hablando con Juan Pedro o con Diego y que sean Juan Pedro o Diego, y que si tiene 18 años no tenga 43, y si me dice 48 no tenga 14, es decir, estamos en riesgo tenemos serias dificultades para confirmar que estamos hablando con la persona que realmente estamos hablando y que estamos interactuando de la manera que creemos que lo estamos haciendo, ¿no? Interesantísimo, ahí está de vuelta el videíto que me parece que es muy claro, de cómo empieza una conversación y cómo la persona del otro lado, en este caso un estudiante, puede interpretar que está hablando con una chica que se interesa en él o que, en fin, que le tira onda y de repente morder el anzuelo y la conversación sigue más allá del ámbito del estudio, sigue después en la vida privada y bueno, vamos avanzando y comenzamos a intercambiar información, intercambiar fotos y resulta que después cuando la cosa avanza nos encontramos, como termina este video, con que hay un niño, un estudiante y del otro lado un hombre mayor que se hizo pasar por una chica menor, es decir, la distancia enorme entre la realidad y la ficción. José Luis, se nos terminó el tiempo. Correcto. Sí. Perfecto. Y no olvidemos eso, de que la falsa sensación de que las fotos se destruyen. Es decir, claro, sigue estando en Internet, hagamos lo que hagamos. Sí. O sea, nuestra vida, nuestra huella en Internet sigue estando. Eso es lo que tenemos que cuidar. Otro titular que vos has dado, una vez que compartimos algo deja de ser nuestro, sea lo que sea. Un dato, un número, una foto, un nombre, cualquier cosa, una vez que hicimos el clic ya no nos pertenece y a partir de ahí los riesgos están todos latentes. José Luis, impecable, impecable. Realmente bueno, nos sirve mucho escucharte y que nos alertes una y otra vez sobre esto porque es necesario. Te mando un fuerte abrazo. Me alegro, un abrazo a todos, nos vemos la semana que viene y cuídense como siempre. Con mucho gusto, igualmente vos, que pases bien. 12:26, pausa y volvemos.